Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfabeta. Hoy les traemos problemas de primera, segunda, de primera derivada, segunda derivada. Y el problema dice así: la figura muestra las gráficas de una función f, de su primera derivada y de su segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? Y nos piden identificar cada curva. Es decir, nos piden que asociemos f, ¿sí? Nos piden que asociemos f con alguna de estas tres curvas. Nos piden que asociemos f' con alguna de esas tres curvas. E igualmente nos piden que asociemos f' con alguna de esas tres curvas. Entonces, hay varias maneras de resolver este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Hay varias maneras de resolver este ejercicio. ¿Sí? Yo lo voy a resolver de la siguiente manera. Voy a construir un patrón de curvas. ¿Sí? Voy a construir un patrón de curvas y a partir del patrón de curvas voy a encontrar la curva madre. Luego, al encontrar la curva madre, pues sabré cuál es la primera derivada y luego sabré cuál es la segunda derivada. Entonces, todo pasa por encontrar la curva madre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay otras maneras de resolver el problema? Sí, pero yo lo voy a hacer mediante patrones de curvas. Bueno, entonces, démonos cuenta de que la curva azul tiene el siguiente patrón de curva: 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? 1 sobre x. 1 sobre x genera esta curva. Todos estamos relacionados con esta función, la función recíproco. Entonces, la función recíproco genera esta curva azul que se parece mucho a esta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué función genera como derivada 1 sobre x? Entonces, la función que genera como derivada 1 sobre x es la función logaritmo. Entonces, parece ser que la función madre tiene que ser logaritmo o una variante del logaritmo natural. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, tengo que hacerle una modificación a esta curva azul, porque si te das cuenta, esa curva azul está por encima del eje de las X. Y en el ejercicio, la curva azul está por debajo del eje de las X. Entonces, a esta gráfica, cuya función madre es esta, entonces repito, a esta gráfica debo de hacerle un arreglo, porque esta curva azul está por encima del eje de las X. Y en el ejercicio tenemos que la curva azul está por debajo del eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es bajar esta curva azul, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que hago en la siguiente gráfica. Miren, a 1 sobre X la he bajado 2 unidades. Entonces ya obtengo esta curva azul que está por debajo del eje de las X. Bueno, ¿cuál es la función madre asociada a esto? ¿Vale? La función madre sería el logaritmo natural mediante derivación va a generar 1 dividido X. Y 2X mediante derivación va a generar 2. Entonces, la curva madre asociada a esta curva y esta curva sí se ajusta a la curva azul original porque está debajo del eje de las X. Entonces, esta curva es la que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y cómo obtengo yo esa curva? Esa curva azul la obtengo mediante la derivación de la función logaritmo natural menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x y la derivada de 2x pues es 2. Y eso genera la curva azul que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos resuelto el problema. Todavía no, todavía no. Ahorita ya ubicamos la curva azul. Veamos qué gráfica genera esta curva madre que genera el azul mediante derivación. Bueno, entonces al graficar logaritmo natural de x menos 2x, generamos la siguiente curva naranja. ¿Sí? Esta. Pero, aunque esta tiene un patrón muy parecido a los datos del problema, todavía falta hacerle una modificación, porque la curva naranja en los datos del problema hay una parte por encima del eje X, ¿estamos de acuerdo? Esta parte está por encima del eje X. Y luego, pues la curva naranja sigue hacia abajo del eje X. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Esta curva naranja, yo debo de alguna manera jalarla hacia arriba. ¿Sí? Y eso es lo que hago en el siguiente paso. Miren, la jalé, la curva naranja que estaba abajo del eje X, la jalé 4 unidades arriba. Y entonces ahora tengo una porción por encima del eje X y el resto está por debajo del eje X. Entonces, a grosso modo, esta expresión algebraica o esta función eh, es una buena manera de obtener esta curva naranja. Ustedes miran, pero es que mira, aquí la cima no está muy alejada del eje X, como en tu gráfica, ¿sí? Pero eso es por cuestiones de escala, ¿verdad? Así que no hay problema. Entonces, la curva naranja es generada por esta función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la curva naranja es generada por esta función. Cuando yo derivo esta función, obtengo esta función que es la curva azul. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya estoy a punto de resolver el problema porque ya tengo la expresión para la curva azul y ya tengo la expresión para la curva naranja.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces se observa que la curva naranja genera la azul mediante derivación. Ahora veamos si la derivación del azul genera la verde. Ese es el meollo del problema. Veamos ahora si la derivación del azul, es decir, si yo derivo esto, me va a generar, perdón, si la derivación de esto me va a generar una expresión algebraica que genere la curva verde. Bueno, y entonces venimos y vamos a derivar la expresión azul. Es decir, vamos a derivar esto. Y la derivación de eso está generando lo siguiente. Al derivar la expresión azul, obtenemos menos 1 dividido x cuadrado, cuya gráfica estoy mostrando acá. Y noten que la gráfica verde, que es la derivada de la expresión azul, la gráfica verde coincide con la gráfica verde de los datos del problema, ¿va? La geometría, ¿va? Bueno, y entonces así ya hemos resuelto el problema. Ya tenemos una secuencia, ¿sí? Ya tenemos una secuencia. La curva madre es la naranja, que genera la curva azul mediante derivación, y la curva azul genera la curva verde por derivación. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes obtienen esta derivada, perdón, si ustedes toman la función naranja y la derivan, pues obtienen esto. Y si ustedes toman lo azul y la derivan, pues obtienen lo verde. Ahora juntemos toda la información en una gráfica, ¿verdad? Entonces, tenemos la curva naranja, logaritmo natural de 2x más 4. Yo derivo la curva naranja, obtengo 1x menos 2, que es lo azul. Y si yo derivo lo azul, obtengo lo verde, que es menos 1 dividido x cuadrado. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Según los datos del problema, la curva naranja es el inciso A, y según lo que yo he resuelto acá y he expuesto, la curva naranja es la madre de todas, entonces la función madre es el inciso A. Por lo que he expuesto, después de la naranja viene lo azul mediante derivación. Entonces lo azul sería el siguiente inciso y lo azul es el inciso C. Entonces el inciso C pasa a ser la primera derivada, ¿sí? Y luego el inciso azul genera lo verde y lo verde es el inciso B. Y entonces lo verde es lo último. Lo verde, que es el inciso B, tiene que ser la segunda derivada. Y el problema está resuelto. Tú puedes tomar una captura de pantalla de lo que estoy encerrando en verde y darte cuenta que lo que he encerrado en verde, la geometría, concuerda con los datos del problema que estoy encerrando ahorita en verde. Entonces te vas a convencer de que la secuencia es la adecuada, ¿verdad? El inciso A es F,
el inciso C es la primera derivada y el inciso B es la segunda derivada. Recuerda, las matemáticas las dominamos si las trabajamos. Hasta la próxima.